Los líderes de la oposición tomaron la decisión epistolar, si querés, de responderle al presidente Macri del mismo modo, con algunos puntos que ellos consideran esenciales, que son divergentes naturalmente de los que planteó el propio gobierno. Habló Máximo Kirchner en un acto que organizaba el Movimiento Evita, por eso acá está el Chino, después nos podrá contar él cómo lo vivió, allí en Independencia y Paseo Colón, ¿era, no? Así es. Y bueno, ahí dijo, sí, queremos un acuerdo. Nosotros no proponemos 10 puntos, proponemos 4. Desayuno, almuerzo, merienda y cena, haciendo alusión en que la Argentina de Macri no se come y que hay gente que pasa hambre, ¿no? Te agrego, Massa creo que contesta mañana por escrito. Sí. Y hace una hora Cristina y quien estaba con ella resolvieron que se iban a poner a escribir una respuesta. Tal vez de 10 puntos. Y la Baña Ya la mandó. le sacó el tema del contexto electoral, pero dejó una Ya la puerta abierta. Creo que la respuesta de Cristina va a aprovechar para hacer campaña y en la respuesta le va a poner todo lo que ella piensa del Pero gobierno. Fabián, ¿vos crees que se va a perder el jueves que presenta su libro frente a una multitud para contestarle ahí? No. Hay una decisión que tomaron hace una hora que como les mandaron una carta escrita, tienen que responder con una carta escrita. Hay que felicitarlo a Durán Massa es lo Barba. mismo. Perdóname, Fabián, hay que felicitarlo a Durán Barba, Total. que puso como tema central para todos Yo los te argentinos diría, un blef. yo ahí... Ay, voy a no, decir no, una cosa. no, perdón, Algo que pero no existe. no, Los verdaderos no, los verdaderos acuerdos se hacen en el Congreso de la Nación, que es el lugar donde se debaten las leyes, donde están representadas oposición y oficialismo. Llegaron y se van a ir con la misma estrategia. Instalar temas. Coincido con vos en el elogio puntual, en este caso, a quien se le ocurrió del gobierno, pero también digamos que la sociedad no está desesperada porque no cree. No, La gente obvio. no cree que esto llegue a una... Perdón, Fabián, el dólar sigue subiendo, los alimentos siguen subiendo y por otro lado, el diálogo que tuvo la Baña con el presidente Macri el sábado a la mañana no fue para nada amable. Fueron más de 35 minutos, donde después del saludo aparentemente hubo un pase de facturas. El de Massa tampoco. Bueno, Sí, pero Massa todos hablaron anoche más de 30 minutos. Bueno, pero Bueno, a ver. hago una pregunta. Me está el señor Navarro, por ejemplo, que estuvo acá con nosotros. Chino estuvo acá con nosotros hace 10, 15 días. Y usted es uno de los que pregona, como tantos políticos en la Argentina, vamos a un acuerdo, nos tenemos que sentar, ¿cuándo vamos a hablar? Yo sé que el gobierno no escucha a nadie y que tiene muchos enunciados que no tienen contenido, pero cuando se habló de sentarse, la mayoría se rajó, porque uno se puede sentar, podemos estar acá todos sentados y pensar todos absolutamente distintos. Digo, porque el argumento del diálogo, de sentarnos, de las emergencias, a partir de este momento en la Argentina, ya no corre más. Ya no corre más. Yo recuerdo que dije aquella noche, que fue la última noche de la anterior etapa. De la otra gestión. de Intratable. Y reitero lo que dije. Creo que Argentina necesita un acuerdo de unidad nacional. Claro. Pero un acuerdo de unidad nacional Real. implica que Macri, como presidente, acepte que su ciclo político está agotado y que convoque un gobierno de emergencia para que podamos llegar. Bueno, al pero 10 eso lo de define la diciembre gente, con- Chino. Pero Eso yo yo no no decía eso. entiendo. Vos me Fabián, preguntás lo que Fabián, yo por dije favor. y repito lo que dije y lo vuelvo a no fue plantear. así. Lo que No vos fue estás así. diciendo, tu propuesta para poner negro sobre blanco, es negro sobre blanco, no blanco sobre negro, porque papel es blanco, pero siempre se dice al revés. Sí, es verdad. ¿Vos tu propuesta es que el presidente se vaya No, y venga otro? ¿Hasta No, el 10 de yo estoy diciembre? diciendo que él acepte que su ciclo político está agotado, Y porque mientras que Argentina difícil. está cayendo. Es difícil y porque hay un seguimos montón de cayendo, gente que se perdón, está haciendo y sigue rica. cayendo. Sí. Si él tiene él constitucionalmente tiene un mandato, que es gobernar para todos los argentinos. sí. Entonces, para llegar al 10 de diciembre con una normalidad Esto es empujar el auto hasta la línea debe de llegada. convocar a todos los actores, pero para atender el problema de los argentinos, Ahora le voy a dar no la del Fondo Madero, le doy la Monetario, palabra. la A mí lo reforma que- previsional lo o que la me- reforma Lo que laboral. me llama poderosamente la atención es la disociación entre lo que la gente necesita escuchar y lo que el gobierno dice. La gente necesita respuestas en trabajo, en inflación, en montones, y le salen con 10 puntos que están totalmente disociados de la necesidad de la gente, por ejemplo, para pedirle a colegas que se hagan cargo de gastos y pagos a fondos internacionales de crédito, ¿verdad? Cuando la gente está pidiendo Bueno, respuestas. pero mañana llega la misión Me del parece fondo, casi dijo. de la Mañana Ruesco. llega la misión del fondo. Casi Eduardo, de la quiero Ruesco, escuchar a una Madero. disociación Nosotros completa. convocamos a este Sí, ahora. acuerdo por varias razones. La primera es porque es obvio, por la mala situación económica, que la gente está muy angustiada sobre el futuro. Algunos están muy angustiados con la posibilidad de que gane Cristina y compran dólares. Otros están muy angustiados por qué es lo que le va a pasar. La imprevisibilidad y el miedo de la gente es un dato de la Pero el realidad. factor Cristina Y es sigue por eso, existiendo, déjame Eduardo. terminar, por favor. Sigue existiendo. Déjame terminar. Y es por eso que ha habido una respuesta masiva de la sociedad civil
acaban de pronunciarse los evangélicos, la Iglesia Católica, todas las organizaciones empresarias y buena parte de organizaciones sociales han dicho sí al acuerdo. Y muchas personas a las sí que... al diálogo. No. Sí, Al a charlar. diálogo, al diálogo. sí, a charlar. El diálogo es el inicio. Entonces llamamos y esa respuesta está. ¿Qué estamos pidiendo? No estamos imponiendo nada. Los 10 puntos, como bien lo dijo Rogelio, son absolutamente flexibles y lo que queremos es escucharnos. Y con respecto a lo que vos decías, Sí. una de las cosas que estamos diciendo como punto, creo que es 10, es no vamos a volver al 2002. Porque si tu propuesta Pero es no es que se defaultemos otra denuncia vez, y eso no que sucede. defaultemos Están otra haciendo vez, el camino y para tengamos- volver al 2002. Y tengamos un Pero, desastre Eduardo, ¿no hay como un el default 2002, técnico? No lo vamos a hacer. Discúlpame, Y pero nos yo va a no, quedar pero yo con estoy tener- diciendo que hay una de uno. ¿Dónde está la disociación. pobreza en esos 10 puntos? La pobreza que está. fue tan Claro. importante ¿Sabés qué es lo para que produce ustedes la en las pobreza? promesas de campaña. ¿Sabés qué es lo que produce la pobreza? El desorden económico. ¿Sabés qué es lo que produce la pobreza? Un default. ¿Y como quién piden produce el muchos. desorden económico? Eso produce desastres, Gente bien. como lo hemos visto en la Argentina los últimos 30 años. Entonces, podés poner pobreza 100 veces, pero si no tenés una economía que funcione ordenadamente, funcionando. que no Pero gane pobreza inflación, cero, etcétera, no funciona, vamos a tener mucha Eduardo. A ver, pobreza. Daniel, No, Fimo. Yo funciona, creo están que cerrando siguiendo el fábricas pensamiento, emblemáticas. siguiendo el pensamiento de Eduardo, este gobierno no existió. Los primeros 2 años nos dijeron que no se podían resolver los problemas y que había incertidumbre y no había lluvia de inversiones por la herencia recibida. Los otros 2 años nos vienen diciendo por el futuro gobierno, porque hay vuelve. miedo que el futuro gobierno sea igual que el anterior. Entonces, ¿para qué está un gobierno? El gobierno está para resolver los problemas. A mí me tocó asumir en el 2003, la situación era grave. Me parece que el tema central está, ¿qué hizo este gobierno? Nos pide que firmemos. En primer lugar hay que decir, no hay ninguna carta que llame a un diálogo. Hay una carta que dice, ¿qué opinan ustedes sobre estos 10 puntos? Ahora, el gobierno es una paradoja, porque pide que acordemos con los 10 puntos que nos llevaron a esta situación tan grave que al gobierno lo obliga a pedir un acuerdo. Yo quiero decir, hoy nos despertamos todos con este título en el diario. ¿Hay algo más importante que esta caída enorme? Hoy nos enteramos que... mostralo. Cerrando que fábricas los- que la emblemáticas. industria Pero automotriz Clarín bien. cayó un 32%. Hoy nos enteramos que la inflación nuevamente en abril es más del 4% para los trabajadores. Hoy nos enteramos de que nuevamente la pobreza creció. En alguna ciudad anterior, hoy salió, en aquellas que no tienen empleo público, que la desocupación ya está en el 14%. Entonces, la pregunta central en lo que se decía recién, esos son los problemas que le preocupan. Eso Estamos es lo que- dispuestos a Filmus, cualquier igual diálogo. puedo decir algo, Y yo voy a Filmus, acompañar la esos idea tuya. problemas Cristina existían- va a contestar por escrito Filmus, estos esos temas. problemas Sí, pero- existían Porque en el esa fue final lo de que gobierno de se le Cristina pidió. A mí me también. dicen eso, me dicen que quiero esos está por escrito. problemas Marrilli ya existían. contestó respecto de que no hay ningún problema en el diálogo. Pero lo que quiero decir, este gobierno, porque voy a relatar una situación que van a recordar todos. Cuando se iba el menemismo, se llamó a todas las fuerzas, y Duhalde lo hizo de la Rúa, lo hizo Cavallo, que era candidato, a decir que iba a continuar la convertibilidad. Y todos acordaron de que cambiaba el gobierno, pero continuaba la convertibilidad. Exacto. ¿Cuánto duró eso? En 2 años. Bueno, Yo no sí. puedo Sí. dejar de Entonces pensar no en nos la olvida frase- que acordemos la frase- nosotros por las condiciones que nos llevaron lo que dicen a al esta lado, crisis lo que terminal. dicen al lado y cerca de Cristina es, la vamos a contestar por escrito, a la pregunta, ¿van a ir a una reunión? Y dice, nadie nos invitó a ninguna reunión. Contesta eso el Exactamente. kirchnerismo. Todavía nadie nos invitó a ningún lado. Pero, Para mí- perdón, Fabián, una cosa, sí, Daniel. espera, Ernestina, No, Ernestina. digo, Sí, los perdón, problemas Pablo. que citaba recién Daniel, yo respeto todas las ideologías, pero trato de mantener una visión independiente de las cosas. Y lo que está diciendo Daniel, también existía en los últimos 2 o 3 años del gobierno de Cristina. También había inflación, también había desocupación, también había fábricas que cerraban, también. Yo me pregunto si no es hora de traer a Camaño, citarla, a Graciela, decir, ¿no es hora de que dejen de cobrar la guita que están cobrando y se pongan a laburar? ¿No es hora de que suceda eso? Te pregunto yo. Es que el problema de la política en la Argentina es que cuanto más trabaja, más te jode. Porque el problema del Estado, el Estado acá No, pero si destruye por eso riqueza. Macri sería un fenómeno, porque trabajar no trabaja No nunca. trabaja. A ver, Ya, digo, mantengamos ¿qué es el lo que nivel. está, ¿dónde estamos Sí, no estamos te equivocándonos daría en por esto, creo? No hay, recién lo escuchaba a Yasky, a Hugo Yasky, no habla de ninguno de los puntos, porque los puntos, para aquellos que no están en el lado oficialista, son intragables, para cualquiera. Ninguno de los demás van a poder tragarse un solo de esos 10 puntos. No Ahora, es así. ¿Qué es No lo es que así. dice? No es así. Esos puntos, si yo digo no a la inflación, estoy de acuerdo. El tema es qué medidas tomo para eso. Si yo digo de que hay que hacer un, Pero es que los un puntos no sistema dicen no previsional inflación. sustentable, Dice hay el que tema- reducir este el gasto gobierno público. tomó las Ustedes medidas se han cansado de y el aumentar Fondo el gasto Monetario público. Internacional Ustedes llevaron un le déficit pidió de... que tome. No, pero a ver, pero Daniel, Solo estamos discutiendo Daniel, los 10 puntos que el pero, Fondo a ver, Monetario Internacional. habla- Claro. No Lo es acaban de así. decir recién. ¿Cuántas Hablan de reservas que Mauricio y nosotros- Filmo, esperen. Perdón, ¿cuántas reservas
reservas pedimos hoy? 1900. Pagamos Entonces una nosotros obligación. Porque pagamos 45 años de fútbol para todos. No es perder. De a uno, que no se Nosotros entiende. estamos pidiendo. Déjenlo terminar a Pilu, si no se entiende. No, estamos pidiendo un préstamo al Fondo Monetario Internacional, que lo van a pagar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, para que se lleven esa plata todos los días. Que dicho sea de paso, ahora tampoco nos van a dar las reservas todos los déjame días. aclarar una cosa. Espera, Nosotros también aclará lo seguimos de pagando. los Primero lo de las 1900 de hoy. reservas de hoy es Aclará puntual lo de porque hoy. se pagó un bono. Ese bono vencía una parte del capital y se pagó. Argentina pagó sus deudas. Eso a mí, yo por lo menos estoy de acuerdo que se pague todo lo que haya que pagar. Si alguien pagó fue el gobierno de Néstor. Pero, a ver, otro tema. Estamos todos de acuerdo. No podemos decir que yo creo que el gobierno se equivocó soberanamente con el gradualismo y creo que este endeudamiento en el que nos metió hoy es un problema, sobre todo porque Argentina no tiene credibilidad. Ahora bien, no podemos decir que estamos pagando hoy solo lo del macrismo. También tenemos que pagar un Banco Central que no tiene reservas, que las reservas se gastaron en el gobierno de Cristina en la última etapa para hacer política. Tenemos que pagar, desgraciadamente, tenemos tantas malas administraciones que no zafa ni una, Pero ni Florencia, una, ni la de hoy, ni la perdón de que te antes. interrumpa. Pero ¿Sabés muy bien que lo que tenemos- acaba de decir. Pero Muy bien está lo que bien, acaba de pero decir. ya- me parece es que lo ya que el estoy pasado está diciendo. claro. Ellos lo saben Bien. y ellos lo saben. Pero se El traduce en fracaso deuda, económico todo. de los dos gobiernos es clarísimo. Uno un poquito mejor, uno un poquito peor, uno peor que el otro. Pensemos en el 11 de diciembre, Bueno, señores. el tema Hay es- 44 yo lo que veo- millones yo de lo que argentinos veo- pensando te que digo el lo 11 que de yo veo desde el punto de diciembre... vista Sí, económico, dale que tengo estos ¿Quién dale. asuma? puntos, Tiene que pagar una deuda de 20.000 millones de dólares el Estos año que diez viene. La tercera Buscan posición que vos mantener abonás el también lo dólar tenés que pagar. tranquilo. Obvio. No es el uno o el otro. No, el el que tercero sea, también. el que Flor, sea. Yo El creo tercero que no estos zafa. 10 Pero por eso, puntos Diego, buscan déjenle hablar, mantener dale. el dólar tranquilo. ¿Y qué pasa? Miremos todas las encuestas. ¿Qué pasa cuando sube el dólar? Cuando sube el dólar, se frena la industria. Venía más o menos frenándose la caída, marzo, 10% de evaluación. Esto es por el dólar. Cayó la industria. Eso- Miremos eso las es. encuestas. ¿qué pasa cuando sube el dólar? Pobreza. Chau. Bueno, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos, ya volvemos.